bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana. Estamos miércoles 17 de agosto del 2022 y vamos a invitar a todas las personas que compartan la transmisión. Estamos a través de la página oficial de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur y a través de USMP TV Filial Sur. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor José Luis Ramos Salinas, quien es nuestro invitado el día de hoy. Asimismo, también a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. El tema de hoy es conocer, analizar cuál es el perfil del elector arequipeño y también del candidato. Estamos muy pronto a poder participar de un nuevo proceso electoral y en este caso nos toca elegir al gobernador regional y también al alcalde provincial y a los alcaldes distritales. Entonces vamos a conocer cuál es este perfil, qué debemos saber de ellos, cómo debemos analizarlos y sobre todo, ¿no?, qué es lo que debemos conocer de su hoja de vida y también de sus planes de gobierno. Para iniciar esta jornada vamos a saludar al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Eric. Buenas noches al doctor Ramos y al doctor Dayton. Definitivamente creo que estamos en una etapa electoral donde nuevamente vamos a poder ejercer esa capacidad de poder elegir nuestros gobernantes y con una experiencia, creo que no solo es la que estamos viviendo ahora, sino la que hemos vivido durante toda la etapa que nos ha tocado ejercer la democracia, la capacidad de elegir. Yo creo que Arequipa, cuando hablamos del perfil del elector, Arequipa se ha caracterizado, según los arequipeños, de lo cual sentimos orgullo, por un carácter contestatario. Pero a la hora de elegir somos, creo, contradictorios, porque creo que nunca votamos con la cabeza, sino lo hacemos con el hígado. Y de alguna manera que Arequipa se ha caracterizado en estos últimos procesos por haber elegido realmente candidatos tanto a la presidencia como al gobierno regional y a las diversas autoridades, candidatos que de alguna manera había situaciones que podían descalificarlos. Pero la manera de poder expresar ese carácter contestatario que creen que tienen los arequipeños es escoger candidatos a los cuales lamentablemente han llevado a que Arequipa tenga todos sus sueños convertidos en pesadillas. Que el proyecto MAGE siga inconcluso, que la vía de Arequipa a La Joya no funcione y que definitivamente no hayamos tenido un proyecto que haya permitido que Arequipa logre aprovechar todas las potencialidades que tenemos como región para generar un desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible es mejoramiento de calidad de vida. Yo he estado observando una cosa que creo que es importante que la tengamos en cuenta: la capacidad de gasto que tienen los gobiernos regionales. Y voy a hablar del gobierno regional como de la municipalidad. Tenemos una capacidad de gasto que no pasa del 50-60%. Y cuando hablamos del canon, el sobrecanon y las regalías mineras, también la capacidad de gasto está entre el 50 y el 60%. Entonces, definitivamente, una de las características fundamentales que existe dentro de este proceso eleccionario es que elegimos gente que no sabe realmente utilizar los recursos para satisfacer las expectativas de Arequipa. Ese es el perfil del elector arequipeño. Yo no sé si analizamos definitivamente cuál es la experiencia que tienen los candidatos, cuál es la capacidad que tienen, o cuál es la trayectoria que han tenido que los hace merecedores a ser elegidos para que nos gobiernen, ya sea a nivel de la región o a nivel de la alcaldía, o de las alcaldías distritales. Creo que definitivamente no tomamos parte en eso, en el análisis que hacemos, y votamos como lo hemos hecho casi siempre. Las consecuencias: quimeras, sueños que nunca se han realizado y proyectos que definitivamente se han quedado en el olvido por falta de capacidad de gestión, porque no hemos sabido realmente de repente tener un plan en el corto, mediano y largo plazo. Eso respecto al elector. Y respecto a los candidatos, yo voy a ser más duro todavía, porque definitivamente somos uno de los pocos países donde la democracia se concibe como ¿qué?
como que yo tengo que elegir un candidato y es la hora donde vemos 20, 23, 24 candidatos que la única aspiración que tienen es llegar al cargo ya sea de presidente regional o quieren llegar al cargo de alcaldes, y vemos realmente campañas millonarias por tratar de ocupar estos cargos. Si nosotros analizamos las trayectorias de vida que los creemos realmente que los están llevando a tratar de postular ese cargo, vamos a darnos cuenta con sorpresas muy desagradables que no han tenido realmente la experiencia necesaria ni en la gestión pública ni en la gestión privada, y definitivamente una de las frustraciones que han tenido en su vida es tratar de llegar a un cargo público donde definitivamente van a postergar las aspiraciones de todo un pueblo. Entonces, ese creo que es el perfil de los candidatos. Y si yo analizara económica, como economista, cuál es la rentabilidad que tiene un candidato, pues nos damos cuenta que un candidato que recibe 6.000 soles y que en 4 años va a recibir más aproximadamente 240.000 soles, gasta en una campaña 3 millones, 2 millones. Entonces la pregunta que yo me haría directamente es, ¿qué lo obliga a ser candidato si desde el punto de vista del rédito que podría recibir en la inversión que hace no justifica? Entonces, definitivamente creo que llegamos a este análisis que considero que es muy importante que lo haga la universidad, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el Perú. Momentos donde de alguna manera creo que uno de los problemas más graves que tenemos es tener una clase política que definitivamente es de todas las clases que intelectuales y morales que podría tener una sociedad, está en los niveles más bajos. Y eso es lo que ha pasado. Entonces me alegra que Lorena y Eric, dentro del área de proyección de la universidad, hagan un análisis realmente de cómo votamos, que es importante, el perfil del elector. ¿Por qué votamos? ¿Sabemos hacer uso realmente de esa facultad que tenemos de elegir un candidato? ¿Tratamos de encontrar lo mejor para nuestra ciudad? ¿Pensamos en el futuro de nuestros hijos? ¿Pensamos en cuál es la experiencia que tiene para poder llevar adelante? Esa es la pregunta que haría. Y la segunda, definitivamente, ¿qué los motiva? ¿Qué hicieron en su vida que los ha hecho merecedores a poder dirigir los destinos de un pueblo? Los griegos practicaban una democracia que era meritocrática. Elegían a los mejores para que conduzcan. ¿Eso hace cuánto tiempo? 2000 años antes. Cuando nosotros decidimos ser democracia, y entre San Martín y Bolívar discutían si debíamos ser democracia o debíamos buscar un rey que nos gobierne, yo no sé si San Martín tuvo razón o de lo contrario Bolívar se arrepintió de habernos puesto en una democracia. Por lo tanto, yo quisiera, aprovechando la experiencia del doctor José Luis Ramos Salinas, analizar realmente, ¿no?, cuál es el perfil del elector y cuáles realmente las motivaciones de quienes postulan. Y lo mismo del doctor Leighton, con quien hemos tenido oportunidad de compartir no solo la docencia, sino hasta alguna vez políticamente. Creo que tenemos un espacio bastante grande para que la gente tenga la oportunidad de entender un poco qué cosa es este proceso electoral, al cual estamos entrando nuevamente, saliendo de diversas experiencias fallidas. Muchísimas gracias, Lorena y Eric, y los dejo. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, y ha mencionado algo importante, ¿no? A veces el elector parece que elige con el hígado, pero también ha planteado otras preguntas sobre cuáles son las motivaciones, y probablemente no haya motivaciones, que sería lo más crítico, ¿no? Que no existe una motivación en la población, que las esperanzas, que la expectativa sobre un ideal de candidato se haya extinguido en estos últimos años. Pero bueno, para ello hemos invitado al doctor José Luis Ramos Salinas, maestro en Ciencias de la Comunicación y doctor en Ciencias Sociales, para conversar justamente sobre este tema y otros más que seguro siempre se plantean, por ejemplo, como es la información, ¿no? ¿Cuán informados están los pobladores sobre sus candidatos? Pero ya está en pantalla, doctor José Luis Ramos, bienvenido a Ventana Sanmartiniana. El tiempo es de usted para desarrollar y analizar este tema. Adelante.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto volver a estar en este espacio. Un saludo al doctor Jaime Mujica, a Lorena, a Thierry y a todos y todas quienes se encuentran enlazados a través de los medios virtuales que ahora facilitan este tipo de actividades. Bueno, creo yo que el asunto es bastante trascendente y también profundamente grave. Creo que no estamos ante una situación en la que debemos elegir a las nuevas autoridades en cada una de las regiones, en cada una de las provincias y en cada uno de los distritos, sino más bien que estamos en una encrucijada en que lo que está en juego es la democracia como sistema político propiamente dicho, ¿no? Exactamente como ocurre en estos momentos que esta supuesta diferencia y lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que algunos ven como problemas de gobernabilidad, en realidad lo que está en juego allí es una cosa mucho más profunda desde mi perspectiva, que es la democracia misma, ¿no? Y entonces, para vincular lo que estamos diciendo con el tema que nos convoca, el perfil del candidato o candidata y el perfil del elector o electora de nuestra región, tendríamos que partir de lo siguiente, ¿no? La democracia no es una competencia entre personas. La democracia es una competencia entre proyectos políticos. Estos proyectos políticos se sustentan en bases ideológicas muy sólidas y muy interiorizadas en aquellos y aquellas que los profesan. Estos proyectos políticos encarnan en organizaciones políticas que son conocidas como partidos políticos. Estos partidos políticos tienen vida institucional, tienen por tanto trayectoria en el tiempo, tienen por tanto distintas generaciones que han militado en este partido, tienen por tanto cuadros muy experimentados porque ya tienen muchos años en cargos dirigenciales dentro del partido, pero también tienen escuelas de cuadros donde van formando a las nuevas generaciones que van a reemplazar pues a quienes ocuparon puestos de liderazgo, pero que luego tendrán que salir y dejar pues la posta a quienes son más jóvenes, pero que mantienen en esencia la misma línea política, la misma base ideológica, ¿no? Esa es la democracia. Hay democracia en el Perú. El sistema político peruano puede considerarse como una base de la democracia en lo absoluto. Porque en el Perú no existen partidos políticos. Sin partidos políticos no hay forma de hablar de democracia. Lo que hay en el Perú es marketing electoral, competencia electoral, que es una cosa muy distinta de la democracia y de la forma en la que se lleva en el país, socava la democracia. Por tanto, si estuviéramos en una democracia, no tendríamos que hablar del perfil de los candidatos o candidatas, sino que tendríamos que hablar del perfil de los partidos políticos que están en competencia, ¿no? Entonces tendríamos que decir, este partido se inscribe en una visión neoliberal que sostiene que el Estado no debe intervenir en prácticamente nada o lo menos posible y que la inversión privada es sinónimo de desarrollo, ¿no? Este partido se inscribe en la visión más bien liberal, ¿no? Porque considera que el mercado no lo es todo, sino que hay otras cuestiones que deben ser rescatadas, aunque no por el Estado, sino por la participación activa de la sociedad civil, ¿no? Y así, ¿no? La socialdemocracia, visiones de centro-derecha, de centro-izquierda, visiones de izquierda y visiones, pues, que cuestionen la lógica neoliberal o la lógica capitalista en sí misma, ¿no? Eso es lo que debiéramos estar analizando en estos momentos, pero nada de eso existe. Y entonces a lo que nos estamos aproximando cuando por fin tengamos que ir a la ánfora secreta para elegir a las autoridades, al gobierno regional y a la municipalidad provincial, no es pues algo que fortalezca nuestra democracia, sino que por el contrario la va socavando. La democracia peruana es una democracia representativa, así está establecido en nuestra Constitución. La democracia representativa no otorga a través del voto el mandato a quien salga electo, sino que
le encarga la representación de quien tiene el mandato, que es la ciudadanía, ¿no? Está allí para representar a la ciudadanía en su conjunto, pero sobre todo a sus electores, a quienes respaldaron a esa persona con sus votos. Por tanto, si elegimos representantes, es porque sabemos bien qué van a hacer, ¿no? Y no porque hayan dicho voy a hacer tal cosa para cada cuestión, sino porque conocemos bien cuál es su línea política. Y entonces, si alguien es de izquierda, se sabe perfectamente qué es lo que va a decidir de acuerdo, respecto al acuerdo de Escazú, ¿no? O respecto al enfoque de género en el minero, o respecto a una reforma tributaria que afecte a las grandes riquezas para una redistribución del gasto público, acentuándose en las zonas más vulnerables, ¿no? Y lo mismo, si fuera un candidato con una visión de derecha, también sabemos qué es lo que va a decidir en cada caso. Y si es una propuesta neoconservadora, también sabremos lo que va a decidir en cada caso. Pero si no sabemos qué son, qué es lo que estamos viviendo, si no sabemos si nuestros candidatos son de derecha, de izquierda, de centro, cuál es su ideología, cuál es su proyecto político, que está encarnado al partido al que pertenecen. Si no sabemos nada de ello, es imposible adivinar qué decisión van a tomar en cada situación en la que haya que tomar una, ¿no? No hay forma, ¿no? Y entonces el vínculo con el elector está dado por las promesas. Entonces, en la campaña electoral, estos candidatos que estamos analizando su perfil, por no pertenecer a partidos políticos, por no ser parte de partidos políticos propiamente dichos, no pueden exponer proyectos políticos. Lo único que hacen es hacer promesas, hacen marketing electoral. Y es una constante, no solo en el Perú, sino en el planeta entero, que estas promesas obedecen a estrategias de marketing, ¿no? Hay que prometer esto porque esto nos va a hacer ganar, ¿no? Incidamos en este lado porque esto va a jalar más votos, ¿no? No se está pensando en lo que uno promete porque ello es parte de mi diario, es parte de lo que yo soy, porque el político vive para la política. Pero como aquí no hay políticos ni políticas, aquí viven de la política. Y eso es una cosa completamente distinta. Y en todo caso es alguna cosa, es algo que podríamos decir como generalizando, ¿no? Que el perfil de los candidatos y las candidatas es que no son políticos ni políticas. Y por tanto no viven para la política, sino que pretenden o ya viven de la política. Y es tan así que en situaciones tan graves como las que vive nuestro país, nuestras autoridades políticas, porque así se llaman, jamás tienen opinión política sobre nada. ¿Y por qué? Porque no son políticos, ¿no? Por eso no tienen ninguna opinión política, por eso son incapaces de decir, esta es la voz del alcalde de Arequipa, ¿no? Que representa, que es representante, ¿no? Y así funciona nuestra democracia, el sentir de la ciudad de Arequipa respecto a esta cuestión tan trascendente para el país, ¿no? Jamás ha opinado absolutamente nada, porque no es un político, porque no le interesa ser político y porque Arequipa Renace, obviamente, no es un partido político. Pero, lamentablemente, esta agrupación no es la excepción, sino que es más bien la regla. En otras palabras, lo que ahora debiéramos estar presenciando es cómo la lucha política que se da a nivel nacional se da aquí en nuestra región. Entonces, debiéramos estar muy atentos, ¿no?, a saber cuál es la propuesta política a través de un candidato que apenas la lidera, la encarna. El candidato o la candidata no es lo importante, el proyecto que encarna es lo importante. ¿Cuál es esa propuesta de Fuerza Popular? Que es la bancada en estos momentos mayoritaria en el Congreso, pero Fuerza Popular es inexistente en Arequipa, ¿no? Entonces tendríamos que irnos a la siguiente bancada, Perú Libre, ¿no? Pero Perú Libre sí tiene candidatura, pero es una candidatura cuestionada incluso dentro del propio partido que lleva este nombre, ¿no? Por cuestiones que me imagino la mayoría conoce, que tiene implicaciones incluso judiciales, y que en algún momento concitaron la atención de la prensa aquí en Arequipa, ¿no? Y entonces tendríamos que preguntar, ¿y Acción Popular, ¿no? Esta bancada que llegó a tener la presidencia del Congreso hasta hace muy poco,
cuál es el perfil del proyecto político y quién lo está encarnando. Y entonces descubrimos que no tiene candidato al gobierno regional, ¿no? Pero vemos allí, entre los candidatos y las candidatas, a una señora que ha sido congresista por Acción Popular, pero ahora es candidata de Somos Perú, ¿no? Y Somos Perú es el partido, entre comillas, que alojó a Martín Vizcarra, ¿no? Y que lanzó a la presidencia a Salaverry, ¿no? Y la señora que ahora postula por Somos Perú era quien defendió a Merino, ¿no? Apoyaba a Merino y el golpe de Estado que dio, ¿no? Contra Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, desgraciadamente lo que estoy comentando no es la excepción, es la regla, ¿no? Entonces, Acción Popular, ya estamos viendo cuál es su situación aquí en Arequipa, ¿no? Entonces tenemos Alianza para el Progreso, que es la empresa privada del señor Acuña, dedicada a cuestiones políticas, ¿no? Porque eso no es un partido político tampoco en lo absoluto, ¿no? Y entonces aquí, pues, reclutará, ¿no? De la forma que siempre lo ha hecho, a distintas personas que considera podrían arrastrar un buen apoyo de la ciudadanía para ocupar, pues, distintos puestos como alcaldes, gobierno regional, etcétera. Pero ¿cuál es el proyecto político de Alianza para el Progreso? Esa A no es de Alianza, esa A es de Acuña, ¿no? Entonces, un partido que le pertenece a alguien, que le pertenece a una familia y que la propia familia no puede estar dentro del partido, ¿no? Y así vemos que en la propia bancada del Congreso, un hermano del señor Acuña se retira de la bancada. Entonces, evidentemente no estamos ante una organización sólida, una organización con proyecto político, una organización con base ideológica, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que se traslada aquí, pero vuelvo a repetir, Alianza para el Progreso no es la excepción, sino que es la regla. Y entonces habría que fijarnos en Renovación Popular, ¿no? Que lleva como símbolo la R, no de renovación, ¿no? Que creeríamos que fuera así si tuviéramos demasiada ingenuidad, ¿no? Sino que es la R de Rafael, porque es el partido del señor Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces un partido que le pertenece a una persona no es un partido político, bueno. Y obviamente aquí tampoco tiene una presencia importante, ¿no? A pesar de que en los medios, ¿no? Hay tanta resonancia respecto a lo que el señor dice o lo que el señor no dice o lo que señala la gente de su bancada. Y Avanza País, ¿no? El partido del señor Hernando de Soto, y tenemos nosotros en Arequipa una congresista por Avanza País, ¿no? Que nadie sabe cómo llegó allí y en realidad fue porque el señor Hernando de Soto le dio su apoyo, ¿no? Pero el señor Hernando de Soto ya no es de Avanza País. Y entonces un partido que su única virtud, entre comillas, era ser liderada por alguien de tanto prestigio como Hernando de Soto, ya no tiene, pues, a ese líder, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos respecto a esa bancada que juega un papel protagónico en el Congreso aquí en Arequipa? Nada, ¿no? Y así podemos continuar, porque, insisto, Avanza País no es la excepción, sino es la regla, como Renovación Popular, como Alianza para el Progreso, etcétera, ¿no? Todas estas agrupaciones. Juntos por el Perú, que ya no es una bancada propiamente dicha, ha tenido que juntarse con otras personas, tampoco ha logrado inscribir adecuadamente sus listas aquí en Arequipa, ¿no? Entonces, no hay aquí en nuestra región, ni en ninguna otra región del Perú, proyectos políticos compitiendo, y eso es gravísimo, porque recordemos lo que señaló el ex vicegobernador, ¿no? Lamentablemente fallecido, el señor Gutiérrez, y luego gobernador brevemente, sobre el proyecto Majestuoso, cuando estaba en campaña, ¿no? Lo que él dijo es que ese proyecto no debía utilizarse para agroexportación, pero el proyecto está pensado para agroexportación. Él dijo, si ganamos las elecciones, como finalmente ganaron, no se va a llevar adelante este proyecto como agroexportación, porque eso es casi semi-esclavitud de los trabajadores que tendrían que laborar allí, ¿no? Entonces, esas declaraciones, que por supuesto solo fueron retóricas, porque no forman parte de su concepción política, su base ideológica, etcétera, que no tiene ninguna, ¿no? O no tenía ninguna,
La prueba es que nuestra actual gobernadora, su hija, ¿no? Que está allí porque es su hija, ¿no? Entonces, esta carencia de base ideológica no fue óbice para que no diera esa declaración. Y es clave ese asunto, porque si no compiten proyectos políticos, si no compiten propuestas que tengan una visión del futuro para Arequipa, que supone cada agrupación política es lo mejor para esta región, y están dispuestos y dispuestas a dar su tiempo, su esfuerzo, para llevar adelante este proyecto de desarrollo, esta visión de futuro de la región. Si no tienen eso y finalmente se elige a alguien, ese alguien, ¿qué posición va a tener respecto a Majes 2? ¿Qué posición va a tener respecto a la inversión minera? ¿Qué posición va a tener respecto a lo que fuese? No sabemos, no sabemos. Y lo que es peor, los consejeros que sean electos y que electos por la agrupación que no logró la gobernación, son abandonados a su suerte, ¿no? Y entonces decidirán lo que mejor les parezca, porque pertenecían a agrupaciones políticas, pues agrupaciones políticas no son agrupaciones políticas, así que los consejeros votarán como mejor les parezca. Y hay una pobreza en el Consejo Regional tal, ¿no?, que un señor como el señor Anco, que viene de las canteras del fujimorismo de la época montesinista, fue candidato de Vamos Vecino a la municipalidad provincial como segundo regidor, ¿no?, juegue un papel protagónico, ¿no? Y tengamos a un buen sector del APRA gobernando nuestra región sin que nadie haya votado por el APRA. No es casualidad que el candidato de la actual gobernadora sea un conocido militante aprista. No es casualidad que Lucho Aguirre, conocido militante aprista, sea candidato de Alianza para el Progreso. No es casualidad que Arturo Valderrama, ex congresista por el APRA, sea candidato de Avanza País. Y ellos no son las excepciones, son la regla. Entonces, ese es el perfil del candidato, la candidata, no en la región de Arequipa, sino en el país entero, ¿no? Entonces, siendo así las cosas, ¿qué nos queda? ¿No? Entonces, lo que nos queda es lo que decía el doctor Mujica, ¿no? Fijarnos en las trayectorias personales, fijarnos en las virtudes de cada quien, fijarnos en sus éxitos, si es que han desempeñado gestión pública o gestión privada, etcétera. Pero eso no es democracia. Eso es competencia electoral. Porque si es una competencia entre quién tiene más habilidades, quién tiene más estudios, quién tiene más experiencia, etcétera, entonces, ¿para qué votamos? Mejor que servir, elija a nuestras autoridades en base a un concurso de currículos, ¿no? Pero eso no es la democracia. Pero lamentablemente a eso ha sido reducida por los grupos que les conviene que vivamos en esas circunstancias. Pasando al otro tema, el perfil del elector o electora arequipeño, arequipeña, primero habría que preguntarnos si existe algo a lo que podamos llamar Arequipa, ¿no? O sea, ¿hay algo a lo que se pueda llamar Arequipa? Siempre que la gente habla de Arequipa, hay confusión respecto a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a la ciudad de Arequipa, a esa ciudad que le llaman Ciudad Blanca. Se está refiriendo a la provincia de Arequipa con sus enormes diferencias entre algunos distritos y otros, o se está refiriendo a la región Arequipa, ¿no? Y en esta noche que estamos hablando de elecciones regionales y municipales, cuando hablamos de Arequipa, entiendo yo que estamos hablando de la región Arequipa. La región Arequipa no es homogénea. La región Arequipa tenemos a la provincia de Arequipa y tenemos, por ejemplo, a la provincia de La Unión, ¿no? Entonces tenemos zonas bastante citadinas y zonas bastante rurales y bastante en el olvido. Tenemos zonas que se han convertido en polos de atracción para la migración y zonas que, por el contrario, se están despoblando, ¿no? Tenemos personas vinculadas a tradiciones culturales distintas, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo la desgracia
de ser considerados por algunos historiadores como la ciudad más racista del Perú y al mismo tiempo también una de las ciudades más machistas del Perú. Entonces, en ese escenario completamente heterogéneo, ¿no? Una ciudad que debiera regocijarse en su mestizaje, ¿no? Como Eusebio Quirós Paz Soldán, Carpio Muñoz, etcétera, venían reclamando desde hace décadas, pero que se ha ignorado esa propuesta que debiera enriquecer nuestra región, incluso nuestra propia provincia y ciudad, ¿no? En esas condiciones, ¿cómo podríamos hablar de un perfil del elector arequipeña? Más bien habría que hablar de varios perfiles, ¿no? El perfil, por ejemplo, del elector de la provincia de Arequipa y el elector de las provincias como Carabalí, Castilla, La Unión, ¿no? Que tienen características bastante diferentes, ¿no? Ahora, en términos generales, lo que podríamos decir es que hay un cierto hartazgo, ¿no? Hay un cierto hartazgo por las cosas que mencionábamos hace un instante. Si la democracia ha sido reducida a competencia electoral, la competencia electoral es un desfile de promesas que luego van a ser incumplidas, ¿cuál es la reacción natural? El rechazo a este sistema democrático, que no es democrático. En realidad, a lo que se expresa el rechazo es a la caricatura de democracia en la que han convertido a nuestro país, ¿no? Reduciendo la competencia de proyectos políticos que caracteriza a toda democracia a mero marketing electoral. Bueno, quienes hacen ese marketing electoral luego no cumplen sus promesas y entonces viene el desencanto. Creo que este desencanto se expresó muy bien en el hecho de que el alcalde provincial actual obtuvo menos votos que los votos viciados y blancos, ¿no? Entonces, allí hay una clara manifestación de la ciudadanía que no está dispuesta a prestarse a este juego al que llaman democracia, fiesta electoral, etcétera, pero que en la práctica es una competencia entre distintas personas. Algunas de ellas pueden ser bien intencionadas y lo que quieren es dedicar su tiempo, su esfuerzo para mejorar la vida de quienes vivimos en esta ciudad, en esta región, a cambio de prestigio personal, a cambio de orgullo familiar, etcétera. Y otras personas que más bien quieran aprovecharse del cargo legalmente, porque se puede aprovechar el cargo de forma legal, o ilegalmente, que es lo que vemos por todas partes en el país, ¿no? En ese sentido, y finalmente, creo que este perfil del elector, ¿no? Vamos a notar, en primer lugar, cómo se sanciona a esos partidos políticos que dicen tener la representación nacional, ¿no? Que no se cansan de decir que tienen el mandato del pueblo. Bueno, vamos a ver el pueblo qué les responde, ¿no? Y veremos en cuántas provincias, en cuántos distritos, en cuántas regiones ganan las elecciones estas agrupaciones políticas disfrazadas de partidos que dicen tener el mandato popular. Lo veremos, ¿no? Entonces yo creo que en estas elecciones va a haber un carácter contestatario, ¿no? Y como finalmente se tiene que elegir a alguien, finalmente esto será pues más bien una decisión respecto a rasgos personales, respecto a trayectorias personales, pero repito, eso no es democracia, es mera competencia electoral. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor José Luis Ramos por la exposición, por la presentación del tema y también por algunos apuntes, ¿no? Hay algo que nosotros podemos destacar que está cada día frente a nuestros ojos. Verdaderamente estamos haciendo o estamos viendo marketing político. ¿Y cómo diferenciamos esto de lo que realmente necesitamos como país, como población? Y hay solamente un camino, es el estar informado, y el estar informado tiene que partir de la población hacia el candidato, porque la ley obliga al candidato a dar información, pero la población tiene que
querer informarse. Y ahí hay un detalle. Justamente eso podríamos analizar, doctor Jaime, ¿qué pasa con la población? ¿Por qué no se informa? ¿Qué necesita? Bien, Eric, no sé si me permites, Lorena. Bueno, yo creo que definitivamente la exposición del doctor José Luis Ramos, yo creo que ha sido un enfoque totalmente técnico de lo que significa el manejo electoral y democrático dentro de lo que es el Perú. Yo creo que voy a tomar algunos de los puntos fundamentales de su exposición. ¿Tenemos clase política en el Perú? ¿O tenemos simplemente caudilismos y grupos de interés que se manejan para llegar al poder y satisfacer sus expectativas o personales o de grupo? Y creo que el doctor Salinas lo ha dicho bien claro. Nosotros, lamentablemente, en el Perú no existen partidos políticos. Porque si existieran partidos políticos, definitivamente creo que estaríamos hablando algo similar a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? De un partido demócrata y un partido republicano, con posiciones y enfoques directos sobre qué es lo que se piensa realmente dentro de un gobierno regional o un gobierno local o un gobierno nacional. Lamentablemente la clase política que tenemos no sabe lo que es economía social de mercado, no sabe ni siquiera qué es la Constitución. Y vemos las aberraciones más grandes en los partidos políticos, como las que ha visto el doctor Ramos, encontrar realmente, si hablamos de los hermanos Acuña, realmente vamos a hablar de algo que realmente es aberrante, ¿no? Un hermano en la extrema izquierda, un hermano en la extrema derecha, y él aprovechando el partido para todo lo que ha podido lograr realmente con un partido sin ninguna posición política. Y esto que definitivamente representa una entidad académica, ¿no? Si nosotros hablamos de economía social de mercado, estamos hablando de una economía donde hay libertad de mercado como esencia fundamental, pero que también existe regulación del mercado. Si nosotros hablamos de la pobreza y de la situación a que hemos llegado en el Perú, el causante, yo pienso, no son simplemente los quienes llegaron al gobierno. Causantes son fundamentalmente el Estado con su incapacidad e ineficiencia para haber manejado realmente el Perú. ¿Por qué se ha permitido de que se abuse del mercado y existan monopolios de la naturaleza que ha habido? ¿Por qué se ha permitido que existan oligopolios? El objeto fundamental del Estado es el bienestar común. Si bien es cierto, dentro de la Constitución del 93 existe el rol subsidiario del Estado que no le permite invertir, pero por lo menos el Estado que asuma la responsabilidad de garantizar que esa economía social de mercado no contribuye a la polarización de la población entre ricos y pobres, como es lo que ha pasado. Y la respuesta ha sido clara. Cuando se ha llegado realmente a elecciones, en las elecciones presidenciales, no hemos discutido posiciones políticas respecto a cómo se enfoca el desarrollo del Perú. Hemos discutido realmente posiciones antagónicas de quienes han hecho uso no del marketing electoral, porque marketing es realmente crear lo que el mercado necesita, ¿no? Pero acá no, acá hemos tenido una sarta de farsantes y mentirosos que han hecho propuestas de todo tipo, coherentes, incoherentes, sin tener idea siquiera de lo que es el presupuesto del Estado, sin tener idea de qué cosa significa, de dónde van a sacar los recursos para las cosas que prometen, sin priorizar las funciones del Estado, como son educación, salud y el factor humano. Lamentablemente, lo que hemos tenido ha sido candidatos que simplemente con promesas descabelladas han logrado encandilar a la gente y tomando argumentos totalmente falaces, ¿no? Y donde la verdad encubierta y la mentira es el argumento de convencimiento, han logrado llegar al poder. Y cuando han llegado al poder, definitivamente, ¿qué cosa podían hacer si no traían ninguna posición política, como lo dice el doctor Ramos? ¿Qué iban a hacer? Y definitivamente, pues como aves de rapiña, lo primero que hacen es tratar de apoderarse de todos los recursos del Estado. Y ni siquiera podemos decir que tengan la capacidad técnica suficiente para manejar los recursos del Estado eficientemente en satisfacer las necesidades de la población, sino prácticamente sin ningún criterio técnico se direcciona los recursos del Estado hacia un montón de actividades que ellos, desde su punto de vista,
las consideran interesantes o de lo contrario, interesantes para grupos de poder que los han puesto ahí, les han financiado la campaña y de alguna manera están tratando de retribuir a quienes le están pagando el llegar ahí. Y eso es lo lamentable que actualmente tenemos en Perú. No tenemos partidos políticos, sino dígame qué partido político a estas alturas representa una posición y una interpretación de lo que es el Perú, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos, si viéramos lo que hay, o existe economía social de mercado, o existe ¿qué? ¿Estatismo? No sé. Esa es una cosa que me gustaría discutirla realmente, ¿no? Porque si hablamos de países realmente tipo Venezuela y Cuba, creo que son, y Nicaragua son la excepción en el mundo, porque el resto de países definitivamente, empezando por China y Rusia, son países que están aplicando definitivamente un modelo económico totalmente diferente. Pero sin embargo, en el Perú queremos replicar un fenómeno que definitivamente en el mundo no ha funcionado. Y eso es lo que ocasiona que la población quede polarizada totalmente entre posiciones totalmente antagónicas y que definitivamente no repercuten en nada positivo que pueda generar un desarrollo del Perú. Si nosotros analizáramos las potencialidades que el Perú tiene como país, por ejemplo, lo que estaba hablando el doctor Ramos respecto al proyecto MAGES. El proyecto MAGES, nosotros si analizamos lo que ha sido la agricultura, hemos visto de que con un modelo realmente racional se ha logrado hacer crecer la agroexportación de 450 millones, se ha llevado 8.000 millones de dólares de agroexportación. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente ha habido tecnología y ha habido inversión que ha permitido potenciar. Pero ¿cuánto tenemos nosotros de terreno en el Perú, solo en las costas? Tenemos 450.000 hectáreas de proyectos abandonados, proyectos agrícolas. Si nosotros solo analizáramos Arequipa, tenemos Iruro, tenemos Antascocha, tenemos la represa de Alto Sigua, tenemos el Guairondo, sigue siendo el Valle de Tamo un valle no regulado. Entonces, nos damos cuenta que definitivamente el dinero del Estado no se direcciona a una actividad prioritaria que podría contribuir a que se genere ¿qué? Mejor calidad de vida a la población y que la agricultura. Se ha creado una antinomia entre lo que es minería y agricultura como si fueran dos actividades totalmente excluyentes. ¿No? Yo pienso que el Perú tiene potencial agrícola y tiene potencial minero, y tiene potencial turístico y tiene otros potenciales que tiene que explotarlos. Pero definitivamente necesitamos políticos con criterios técnicos y partidos políticos que piensen de que el Perú no puede seguir siendo un país primario exportador. El doctor Ramos ha hablado de lo que significa realmente un manejo ineficiente de la política y el manipuleo que se puede hacer. Si nosotros vemos Singapur, vemos Corea del Sur, vemos Taiwán, ¿qué cosa eran hace 40, 50 años? Países del mismo potencial que tenemos nosotros. Hoy han llegado a un nivel de desarrollo económico muy bueno, y cuando hablo de desarrollo no estoy hablando solo de crecimiento económico, sino estoy hablando de mejoramiento de calidad de vida, mejor salud, mejor educación, mejor alimentación, que son roles fundamentales del Estado. ¿Pero por qué se ha hecho esto? Porque definitivamente ha habido un uso eficiente de los recursos y del Estado, ¿a través de qué? De posiciones que representan partidos políticos, pero que tienen un plan de desarrollo en el corto, en el mediano y en el largo plazo que permite llevarlo adelante. Cuando un pueblo tiene una visión compartida, como la puede tener China, por ejemplo, o como la puede tener otros países, yo pienso que pueden cambiar las situaciones totalmente. Lamentablemente, en el Perú, lo que hemos tenido siempre es hasta ahora un sainete de lo que es la democracia. Porque democracia yo no creo que realmente exista por como la oportunidad simplemente de elegir. Cuando lo que tenemos que elegir definitivamente son nada de lo que debíamos considerar como aconsejable para que tenga una propuesta eficiente a nivel de país. Si nosotros analizáramos la educación, ¿por qué estamos en los últimos lugares? Si nosotros analizamos la pandemia, ¿qué ha pasado con la pandemia? Hemos tenido la mayor de gastos realmente por habitante en la pandemia y sin embargo hemos tenido la mayor letalidad. Se dieron medidas totalmente descabelladas y el señor Vizcarra sigue actualmente haciendo campaña y de político. Sin embargo, se traficó con las vacunas y hoy tenemos cerca de 19 millones de vacunas que están por caducar.
¿Por qué? Porque definitivamente no existe un partido político que tenga un plan de desarrollo que permita orientar y decir, yo ofrezco esto al Perú porque definitivamente mi idea es ser un país industrializado, con calidad de vida, con mejor educación, con mejor salud, y para eso tengo que hacer realmente esto. Lamentablemente lo que vamos a tener es lo que hemos tenido ahora. Del proyecto MAGES. Se habla del proyecto MAGES, por ejemplo. Yo voy a hablar simplemente de la primera etapa, de las 5 hectáreas, si realmente eran importantes o no eran importantes. Primero las entregaron a riego por inundación y luego ¿qué? Las abandonaron a los que entregaron la parcela de tierra y lógicamente ¿qué se produjo? Tenían que sembrar alfalfa y al de sembrar alfalfa tenían que producir leche, que era lo más práctico, y vender la gloria que les pagaba el precio que se les ocurría. ¿Qué hubiera pasado con un Estado mucho más responsable de que esa parcela realmente la podía motivar técnicamente con el apoyo económico y técnico para producir agroexportación o producir los productos alimenticios que requerimos realmente para asegurar la alimentación del Perú? Pero lamentablemente todas esas actividades del Estado han sido totalmente ausentes, y totalmente ausentes por ausencia de un proyecto político y por ausencia de una clase política que tenga la capacidad suficiente. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Yo no sé, me gustaría que todos los que candidatean hagan un examen de conciencia si realmente están trayendo una propuesta para cambiar Arequipa, ¿no? Una propuesta a nivel de la alcaldía, a nivel de la región. Es lamentable, por ejemplo, que Arequipa, miren, es una ciudad que ya pasa de hace tiempo, pasó de 1 millón y tantos de habitantes y no tiene vías de comunicación. Más uno demora de llegar de Bustamante o de Socabaya al aeropuerto que llegar de Lima, del aeropuerto de Arequipa al aeropuerto de Lima. ¿Por qué? Porque definitivamente no existe ninguna criterios técnicos en el uso de los recursos para satisfacer las necesidades básicas que tiene la población. No existe carácter vinculante ni mandatario entre los proyectos. Llegó un alcalde, la señorita Yamila, firmó una innovación tecnológica a través de la AGENDA 13, una innovación tecnológica que no se sabía ni qué era ni cuánto costaba. Por eso se trabó el proyecto MAGES. Y ahora simplemente han dicho que van a firmar la adenda para que salga el proyecto, sabiendo que todo el efecto de lo que la Contraloría significa sobre el proyecto prácticamente va a invalidarlo. ¿Y por qué se hizo un proyecto para Arequipa cuando era un proyecto de interés nacional? Si nos ponemos a analizar cada una de las gestiones que ha habido en las obras más emblemáticas de Arequipa, vamos a encontrar simplemente una característica: ineficiencia, incapacidad, y que ha llevado a que hoy ya estemos repitiendo nuevamente un escenario. Por eso es que yo felicito a Lorena y a Eric y a todo el equipo de proyección de la universidad que permitan este espacio, ¿no? No es un espacio donde se va a hablar de política, pero sí vamos a hablar realmente de qué cosa es lo que debe ser este arte de gobernar, que creo que, y esta manera de poder usar nuestra democracia, que creo que es importante que lo tengamos. Y lo tengamos porque si no vamos a volver a cometer los mismos errores. Y ahora, respecto a la identidad de Arequipa, que hablaba el doctor Ramos, yo pienso que los arequipeños, de alguna manera, no, nos hemos sentido arequipeños, no solo quienes han nacido en Arequipa, sino quienes de alguna manera han hecho de Arequipa su tierra, pues se sienten arequipeños, ¿no? Y creen que el arequipeño debe tener ciertas características, y sin conocer lo que ha sido el montonero o el carácter contestatario de la tierra, pues sencillamente reaccionan así. Y si nosotros analizáramos el comportamiento de Arequipa, se ha peleado con todos los presidentes que ha habido. ¿Y por qué? ¿Ha sido realmente discrepancias con Arequipa misma? No. Han sido quienes detentaban el poder en Arequipa o en la región o en la alcaldía en esos momentos, realmente asumieron posiciones personales que comprometieron definitivamente el interés de Arequipa. Y si no recordemos realmente a través de los últimos tiempos cuál ha sido la actitud de Arequipa. Y eso no es el carácter contestatario que tuvo Arequipa. Arequipa yo creo que se forjó a través de sus instituciones y a través de gente que supo defender valores, defender la democracia, defender la libertad. Pero a estas alturas definitivamente se han trastocado totalmente este tipo de valores y estamos simplemente haciendo un remedio de lo que significa ser Arequipa. Entonces, por eso cuando ustedes hablan del perfil del elector, yo no lo veo realmente por el lado heterogéneo, yo lo veo simplemente por lo que cree que está haciendo, ¿no? Dice, ¿qué haría un arequipeño? Pues va a votar contra, y siempre en contra.
y siempre cuando nos ven como arequipeños piensan que los arequipeños pues nos gusta llevar la contra en todo y siempre luchar contra la corriente. Y eso creo que es una cosa que de alguna forma nos hemos ganado esa fama, a pesar de que somos los más afectados, porque con todas las potencialidades que tiene Arequipa, definitivamente su situación ha debido ser liderar el desarrollo, y creo que estamos en condiciones de hacerlo, porque definitivamente la naturaleza nos ha bendecido en todas las potencialidades que tenemos, tanto en agricultura, minería, turismo, pero lamentablemente el manejo ha sido totalmente inadecuado. Ahora, yo no creo que la alternativa sea definitivamente servir, ¿no? O sea, buscar técnicos cualificados para que manejen el Estado. No se puede manejar un Estado si no se tiene una visión clara de lo que es el Estado, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, y se reforme el Estado para ser un Estado eficiente, que deje de ser un Estado burocrático. El caldo de cultivo de la corrupción, que es un mal endémico de todos los gobiernos que hemos tenido y que tenemos realmente, y creo que estamos en algo, somos primeros productores, como lo fue a decir el señor este que es de presidente ahora, es en corrupción. ¿Y por qué? Porque definitivamente nuestro Estado es elefantiásico, cada gestión política en lugar trae toda su gente, ¿no? ¿Cómo les paga los favores de que los han apoyado en la campaña electoral o que los han ayudado ya sea económicamente o en la campaña misma? Pues llevándolos al aparato del Estado. Y cuando se van, los dejan de herencia ahí para el siguiente gobernante. Y tenemos lo que tenemos actualmente, ¿no? Un Estado donde formalizarse es una tarea que significa pasar por 50 o 100 procesos y donde cada uno de ellos es caldo de cultivo de la corrupción. Eso lamentablemente es lo que tenemos. Entonces, si tenemos que elegir, no creo que hagamos un gobierno meritocrático, porque como decía el doctor Ramos, había que seleccionarlo, no a través de servir, ¿no? Ver quién reúne los requisitos para poder manejar el país. Pero lamentablemente hasta los procesos de descentralización concebidos totalmente prematuramente y simplemente con criterios políticos o no técnicos han llevado a que a estas alturas estemos en una situación donde la mayoría de proyectos que podían ser macrorregionales se encuentran entrapados. ¿Por qué? Por ineficiencia y porque a alguien se le ocurrió decir descentralizamos el país y no sabía qué competencias iba a descentralizar ni cómo se iban a concebir las regiones, ¿no? Y la manera más fácil fue hacerlo a través de los departamentos. Entonces, este es el panorama, tratando de dar un poco a la explicación que ha dado el doctor Ramos, que me parece brillante, porque definitivamente falta partidos políticos, porque en ese momento sí tendríamos una idea de qué es una clase política. Y los vemos circular en todos los partidos. Él hablaba de que hoy postulan con uno, otro postulan con otro, y postulan con todos. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al gobierno. ¿Para qué? Bueno, ya yo creo que huelgan los comentarios, pero creo que todos sabemos lo que estamos viviendo en todo este último tiempo y las diferencias, sobre todo cualitativas, que ha habido con otros países de menores posibilidades que nosotros y que empezando en el mismo tiempo definitivamente están en situaciones totalmente diferentes. Así que Lorena y Eric, de alguna manera es una participación un poco dura, pero creo sí bastante realista de lo que significa la política en el Perú. Y yo no voy contra la democracia. Creo que la democracia y la libertad son valores supremos de cualquier ser humano y que debíamos defenderlo siempre. Pero la libertad es un derecho inalienable que supone condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a todo lo que la sociedad debe dar a un ser humano. Lamentablemente creo que los políticos ni idea tienen de ello. Gracias, Lorena, y gracias, Eric. Gracias a usted, doctor, por su participación. Bien, vamos a dar lectura a algunas de las interrogantes que nos han dejado nuestros seguidores en esta transmisión en vivo. Bien, vamos a hacer la consulta al doctor José Luis Ramos respecto a el perfil del elector arequipeño. En la campaña anterior se habló mucho sobre una candidatura específica del doctor Javier Ismodes, mencionándolo como pro-chileno. Es la misma figura que se presenta en la presente campaña. ¿Considera usted que los síntomas del perfil del elector arequipeño se basa en las campañas sucias, en las campañas políticas o guerras sucias? Es la interrogante para usted, doctor. Bueno, miren,
si estuviéramos en una democracia, por ejemplo, que tenga partidos políticos sólidos y con ideologías y proyectos políticos que son claros para todos y todas, ¿no? No hay mucho que pensar. O sea, si yo soy de derecha, voto por la derecha. No tengo nada que reflexionar al respecto. Si soy de izquierda, voto por la izquierda. Si soy de centro, voto por el centro. No hay nada que pensar, pero si no hay partidos de derecha, ni partidos de izquierda, ni partidos de centro, y además la ciudadanía tiene un déficit enorme en la forma de poder captar las distintas ideologías y proyectos políticos que se proponen, y allí la universidad, en general, la universidad peruana, y probablemente más allá de nuestras fronteras, tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? En los 90 nos creímos el cuento de que la universidad no era para hacer política. La universidad es para hacer política. Cuando uno dicta clases, hace política. Cuando uno elabora el sílabo, está haciendo política, porque está decidiendo qué enseña y qué no enseña. Y eso es política. Y además es una política poco democrática, porque los estudiantes habitualmente no participan de ese proceso, ¿no? Y tendríamos que democratizarnos más en la universidad, ¿no? Y a diferencia de otras épocas en las que uno ingresaba a la universidad y de inmediato los distintos grupos políticos que estaban allí intentaban captarnos y explicándonos su manera de entender el mundo, y finalmente elegía uno de esos grupos, entonces había una formación política dentro de la universidad, además de la formación profesional. Luego se abandona lo político, se limita la universidad a la formación profesional, y entonces tenemos una ciudadanía sin formación política, y eso hace que, por ejemplo, en las anteriores elecciones, se preguntó, ¿no? Se hizo una encuesta, tal partido, ¿no? ¿Es de derecha, de izquierda o de centro? Y hubieron enormes porcentajes que dijeron que era de izquierda, enormes porcentajes que dijeron que era de derecha, enormes porcentajes que dijeron que era de centro, del mismo partido. Y lo mismo se hizo con todos los otros partidos. Y todos los partidos tenían gente que decía que era de izquierda, gente que decía que era de centro y gente que decía que era de derecha. El mismo partido. En conclusión, la gente no sabe qué cosa es la izquierda, qué cosa es el centro, qué cosa es la derecha, y los propios partidos no lo saben. Como no son así las cosas y son competencias entre personas, entonces lo que hay que hacer es desacreditar a esas personas para poder ganar la elección, ¿no? Entonces se utilizarán distintas estrategias políticas desde distintos sectores, y evidentemente pues habrá quienes tienen mayores posibilidades de llevar adelante esto que otros sectores, ¿no? Es interesante, por ejemplo, la conferencia de prensa que se hizo desde la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, donde una organización que nunca jamás habíamos escuchado hablar de ella, unas personas que jamás nunca las habíamos visto, y de pronto nos dicen que tienen un corruptómetro y que han detectado que los candidatos, las candidatas están ligados a la corrupción porque tienen denuncias, etcétera, ¿no? Y eso avalado desde una de las instituciones más prestigiosas de nuestra región, la Cámara de Comercio, y luego sale en primera plana en los periódicos, ¿no? Así se destruyen candidaturas porque se ataca a la persona en sí, y nosotros creemos que votamos por personas. Si nosotros en las elecciones pasadas, suponiendo que lo hayamos hecho, ¿no? Marcamos el símbolo PPK y creímos que votamos por Pedro Pablo Kuczynski, entonces, ¿cómo así Vizcarra resultó presidente? Es que en realidad, en teoría, no votamos por personas, sino que votamos por agrupaciones políticas. Entonces, quienes marcaron ese símbolo votaron por Peruanos por el Cambio, y por eso era legítimo que Vizcarra sucediera a Pedro Pablo Kuczynski sin que no se le haya votado para presidente. Pero a la gente le pregunta, ¿y tú por quién votaste? Dice, por Pedro Pablo Kuczynski, yo voté por Verónica Mendoza, yo voté por la señora Keiko Fujimori, yo voté por Pedro Castillo, yo voté por López Aliaga. La gente responde nombres de personas. Y entonces, como hay esa vinculación del voto con la persona, en lugar de la agrupación política que supuestamente representa, porque no representa ninguna, como decíamos hace un instante, se da lugar a que las desacreditaciones estén vinculadas a cuestiones personales, ¿no? Y en algunos casos ya son risibles, como las que estamos viendo en este momento a nivel nacional, ¿no? Donde
le pasan el Turnitin a la tesis de todos los que están en la arena política, ¿no? Y sin explicar que el Turnitin detecta coincidencias y esas coincidencias no necesariamente son plagio, para eso el académico tiene que chequear esas coincidencias para si son errores de citación, si están en el marco teórico o están en el capítulo donde supuestamente está el aporte del investigador, etcétera, ¿no? Entonces, tiene 3 papeletas por falta muy grave, ¿no? En el Perú, casi cualquier falta de tránsito es muy grave, ¿no? Entonces, ese tipo de desacreditaciones abundan en nuestro país porque no son partidos políticos compitiendo entre sí, no son proyectos políticos compitiendo entre sí, porque si no habría que desacreditar el proyecto, si no habría que decir, este proyecto no nos va a traer el desarrollo. ¿Por qué? Y esa argumentación implica pues conocimiento del manejo del Estado, implica conocimiento de la geopolítica mundial, implica conocimiento de cuál es el rumbo de la economía internacional, cuáles son las implicancias de la guerra entre Rusia y Ucrania, en otras palabras, implica intelectualidad política, lo que no tenemos, ¿no? Entonces, en una democracia, cuando un político habla, la gente aprende. Así funciona la democracia. En otras épocas en el Perú se publicaban las actas de las discusiones en el Congreso. Hablaba el congresista de la derecha, daba cátedra. Hablaba el congresista del centro, daba cátedra. Hablaba el congresista de la izquierda, daba cátedra. Bueno, ahora dígame qué congresista da cátedra, ¿no? Da pena, o sea, de derecha, de centro, de izquierda. Doctor, usted ha mencionado acerca de los partidos políticos. Votamos por partidos políticos, no por personas, pero hay una situación muy curiosa en las actuales elecciones regionales y municipales. Se ha podido observar que los que son candidatos actualmente han pasado por diversas agrupaciones o movimientos regionales. En las elecciones anteriores, el candidato A era del color amarillo, ahora es rojo, incluso periodos electorales mucho más atrás era el color celeste, negro, blanco. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no podemos encontrar un candidato que haya nacido en una agrupación política, ¿no? En una agrupación, movimiento regional, y que realmente pueda sentarse sus bases, su ideología, y que ese candidato persiga justamente o alcance los objetivos de esa ideología y no como lo que está sucediendo ahora? Hace 8 años atrás era de la agrupación A, hace 4 años atrás soy de la agrupación B y ahora soy de la agrupación C. Peor todavía, porque cuando era de la A hablaba pestes de la B y decía que la B iba a traer el caos para la región y ahora es el de la B, ¿no? O sea, así de grave es la cosa, pero eso es porque el sistema político peruano lo permite. Entonces, se necesita una reforma profunda del sistema político peruano. El Congreso es conocido como asamblea representativa, ¿no? En la teoría se le llama asamblea representativa. ¿Por qué? Porque representa. Por tanto, el mayor delito político, ¿no? Que se puede cometer en el Congreso es el transfugismo. Porque tú representas a gente que votó por ti y de pronto te vas a otra tienda, estás traicionando a tus electores, es lo peor que se puede hacer. Cuando Luis Cáceres Velázquez se convirtió en tránsfuga y fue elegido como antifujimorista, y una vez en el Congreso se convirtió en fujimorista como su hijo y Miguel Mendoza del Sola, le lanzaron monedas a Luis Cáceres Velázquez, y él se las alzó, obviamente, y se las guardó en el bolsillo, fiel a su personalidad. Pero el Parlamento lo insultó, le lanzó monedas, te has vendido. Hoy en día, ¿qué hacemos con los tránsfugas? Los proponemos para presidentes de la mesa directiva. Ese es nuestro Congreso. Ya no castiga el transfugismo, que es lo peor que se puede hacer en una democracia, sino que lo premia, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿por qué alguien se sentiría mal de hoy día postular por el A, por mañana por B, por C, por D, si se ha institucionalizado el transfugismo en el Perú, ¿no? Doctor José Luis Ramos, básicamente, tocando este tema de las ideologías de los partidos políticos, 2014, podemos decir que se decide entre Yamil Osorio y Javier Ismodes. 2022, 8 años después, Javier Ismodes forma parte del partido que ganó con Yamil Osorio, que es Arequipa Tradición y Futuro. Yo creo que es el ejemplo más claro de lo que usted está mencionando y qué podemos decir, realmente ese cambio es impactante o en 8 años la población se olvidó. Eso lo vamos a saber el 2 de octubre, si nos hemos olvidado o jalamos a otra interrogante. No queremos estar informados.
porque legalmente se tiene que dar la información y toda la información está en las plataformas. Pero voy con la siguiente pregunta que nos han colocado y quiero trasladársela a usted. ¿Qué pasa con la población? ¿Por qué no quiere informarse? ¿Por qué ese desinterés? ¿Cuál es su análisis respecto a esto? Porque no es la primera vez lo que vamos a ver seguro en los próximos meses. Bueno, la ciudadanía empieza a sentirse estafada, ¿no? Y empieza a darse cuenta que vote por quien vote, finalmente terminan gobernando quienes pierden, ¿no? Entonces, cuando el señor Alan García le ganó a la candidata de los ricos, ¿no? Para pasar la segunda vuelta y luego finalmente accede a la presidencia, en su gabinete coloca pues a la gente de la candidata de los ricos. Entonces, ¿para qué se votó en contra de la candidata de los ricos si finalmente ese es el proyecto político que se va a poner en marcha? Cuando el señor Fujimori dijo no shock, no shock, no shock, y luego implementa el shock que prometió Mario Vargas Llosa, ¿para qué votamos en contra de Mario Vargas Llosa si finalmente que el plan de gobierno que se va a implementar era el de Vargas Llosa, ¿no? Y así podríamos señalar, constantemente ha ocurrido lo mismo en la historia del país, ¿no? Entonces la gente se siente estafada, ¿no? Entonces se siente ¿para qué voto por uno o por otro? Y entonces ocurre un problema peligroso, porque ya no se descree de la llamada clase política, sino se descree del sistema democrático. Y cuando se descree el sistema democrático pueden surgir figuras que tienen simpatía y que tienen un proyecto siempre autoritario, porque la democracia no se come, porque los congresistas solo hablan y no trabajan, porque los derechos humanos son una estupidez, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos discursos suelen pegar en determinados momentos de crisis económica, política, social, etcétera, como el que estamos viviendo, y entonces nuestra alicaída democracia se convertiría ya en una dictadura propiamente dicha. Ese es el peligro, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es explicar a la ciudadanía que no es el sistema político el que arroja este tipo de cosas, sino es esta falsificación del sistema político democrático, la falsificación del sistema político democrático lo que arroja ello. En el caso del señor Istmo, a mí más grave me parece el hecho de que él pierde con el señor Cáceres Jica y él repitió hasta el cansancio que el señor Cáceres Jica era lo peor que le podía pasar a Arequipa, ¿no? No era un candidato ante el cual él competía, ¿no? Sino era la encarnación del mal. Bueno, y cuando pierde, renuncia a la política. O sea, ¿cómo puede hacer eso un político? Toda la gente que votó por él él tenía la obligación de dirigir la oposición contra el señor Cáceres Jica. Si él estaba tan seguro que el señor Cáceres Jica iba a destruir Arequipa, él tenía que liderar la oposición porque él pasó a segunda vuelta y dirigir, asesorar a sus consejeros regionales para que hagan una oposición dentro del gobierno regional y explicar a la ciudadanía esta decisión que está tomando el señor Cáceres Jica es contraria al desarrollo de Arequipa, por esto, hacer política, pero como no es político, me retiro. La población arequipeña no sabe votar. Me voy, abandono la política. Hasta los próximos 4 años que otra vez vuelve a aparecer, seguramente volverá a perder, seguramente volverá a renunciar y lo volveremos a ver seguramente de acá a 4 años, pero seguramente en otra agrupación política, ¿no? Pero el señor Istmo no es la excepción, es la regla. Todos los otros que perdieron hicieron exactamente lo mismo. Ni siquiera un post en redes sociales para cuestionar lo que hacía el señor Cáceres Jica. Ni siquiera eso, ¿no? O sea, me voy de vacaciones hasta las próximas elecciones, ¿no? Entonces, y otra de las preguntas que se hace a la población y que nos trasladan a nosotros es el tema de que ya las campañas políticas se están viendo como una inversión, ¿no? Invierto en mi campaña y si llego, tengo que recuperar. ¿Es rentable? Nos pregunta la gente, ¿tan rentable es hacer esto que vemos una y otra vez a los mismos candidatos? Bueno, fue la sospecha lógica, ¿no? Como decía el doctor Mujicas, no cuadran las cuentas, ¿no? Se invierte tanto y no es un partido político que con los aportes de los militantes, ¿no? Que sacrifican parte de su presupuesto para apoyar el partido en el que creen, no se trata de eso, porque como son candidaturas personales, entonces se trata de inversiones personales, ¿no? Entonces solo quedan 2 posibilidades. O ama tanto a Arequipa que no le preocupa desbalancear su patrimonio
para intentar mejorar la calidad de vida de los arequipeños, o está calculando de que ese dinero va a ser revertido en mayor cantidad. Como decía Alan García, la plata viene sola, ¿no? Entonces, solo quedan esas dos posibilidades, ¿no? Ojalá que sea la primera, ¿no? Pero, por ejemplo, al señor Cáceres Chica se le acusa, y por eso está en prisión, de que optó por la segunda. Y el señor Cáceres Chica no es la excepción, es la regla, porque no es el único que ha ocupado un cargo importante, que está siendo investigado o que ya está detenido, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado como botín, ¿no? Pareciera que en el Perú ha tenido gran éxito, ¿no? Respecto a que las consecuencias que pudieran pagarse no desaniman a la gente que está pensando las cosas de ese modo, ¿no? Perfecto. Gracias, gracias, doctor Ramos. Ha sido muy interesante, sobre todo, responder las interrogantes y saber un poco más acerca de qué nos espera en estas elecciones municipales y regionales. Bien, vamos a cerrar el presente webinar con las reflexiones finales del doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, reiteradas buenas noches. Lorena, gracias. Y bueno, al doctor Ramos, gracias. Definitivamente creo que el análisis que hace es objetivo, pero yo creo que este análisis objetivo que él hace tiene un fundamento, y el fundamento es fundamental. No existe realmente clase política, porque no hay partidos políticos. Un partido político, ¿en qué debía basarse? En una doctrina. Y esa doctrina es una percepción de la sociedad, de su forma de gobernarla. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Promesas totalmente incoherentes buscando llegar al poder, ¿no? Y sabiendo de que no tienen las posibilidades de hacerlo. Yo he tenido oportunidad de ver realmente los políticos, conversar con ellos, y definitivamente no me explico hasta la fecha por qué hemos votado por ellos. Y lo peor es que los errores son reiterativos, ¿no? Llegan a tomar, ¿cuál es el argumento, por ejemplo, en el que estaba hablando el doctor Ramos, el caso de Javier Ismodes? Lo acusan de chileno y de minero. Yo quisiera que tengan los pantalones los candidatos de decir que están en contra de la minería. Y los emplazo aquí que digan que están en contra de la minería. Miren lo que ha pasado la minería. El cobre ha llegado a un precio que nunca había llegado. Y en la etapa más crítica del Perú. Y fue cuando se pararon todos los proyectos de minería que estaban funcionando. Y ocasionaron pérdidas gigantescas al Perú. ¿Ese es criterio para gobernar un partido? ¿Podemos hacer doctrina y un partido político con una actividad productiva? Definitivamente no. Por eso es que a mí simplemente, ¿qué me preocupa? La incoherencia, la falta de capacidad, de criterio técnico. Nosotros en el mundo tenemos solo dos maneras de ver la vida. O creemos realmente que existe la libertad y somos actores de nuestros propios actos y responsables de lo que ocurra, o de lo contrario creemos en el esoterismo y creemos que existe un destino con el cual ya nacemos. Si pensáramos en lo segundo, definitivamente no tenemos nada que hacer en este mundo sino esperar el destino que nos depara. Yo creo en la libertad y creo firmemente que cada quien es responsable de su propio destino. Y esa libertad que nos dio realmente quienes somos católicos y nos dio la oportunidad de poder escoger nuestro destino, no culpemos realmente después a otras personas por los males que nos ocurren. Es común escuchar, ¿no? Si nos pasa algo malo, saquen a la Virgencita de Chapi para que nos solucione el problema. Definitivamente la Virgencita no tiene que hacer nada en los problemas que nosotros mismos nos ocasionamos. Y el Perú está en una situación tan crítica ahora como una consecuencia de sus propios actos. ¿Y el acto cuál ha sido? Elegir los gobernantes que tiene. Tenemos un Congreso de un violador, han esperado las 24 horas para que ya no caiga el delito en flagrancia y te pueda ser mandado a la cárcel de frente. Y eso están presidiendo comisiones.
¿Ustedes saben realmente la cantidad de dinero que se está asignando actualmente el Estado para proyectos de inversión y donde lo están ganando empresas chinas que no ofrecen ninguna carta de garantía, subcontratan con empresas peruanas y al subcontratar con empresas peruanas después les estafan porque no tienen nada? Esa es la realidad que estamos viviendo y esos son los gobiernos que tenemos. Ahora, yo no sé realmente en este gobierno qué va a pasar, pero por eso es que este espacio, el cual realmente yo los felicito a ustedes y voy a ser uno de los más críticos y ácidos realmente, si es que no tienen propuestas claras, yo no sé, la van a pasar mal con nosotros, porque queremos saber realmente qué es lo que quieren hacer con Arequipa. Yo sé que arreglando Arequipa no vamos a arreglar el Perú, pero por algún sitio hay que empezar. Y tenemos que empezar por tener políticos coherentes, con propuestas claras y con planteamientos que los lleven a tratar de plasmar una experiencia de vida hecha en beneficio de nuestra sociedad. Gracias, Lorena, gracias, Eric, y definitivamente yo creo que ha sido un buen inicio de estos programas que definitivamente no van a gustar a muchos. Un abrazo. Gracias, doctor. A usted, muchas gracias también. Agradecemos al doctor José Luis Ramos Salinas por habernos acompañado esta noche y nos queda como reflexión revisar la hoja de vida de nuestros candidatos, leer el plan de gobierno y ser bastante fiscalizadores al momento de que pueda salir elegido quien sea y cumplir justamente sus promesas de campaña y que el plan de gobierno se pueda cumplir. Eric, nos vamos. Así es, y yo creo que ese rol lo puede asumir alguna institución del Estado, ¿no? Para comenzar, así como se hacen campañas para otras cosas, una campaña de sensibilización también para que la gente esté informada. Señores, efectivamente, nos vamos hasta el próximo miércoles con otra edición de Ventana Sanmartiniana. Compartan la transmisión, somos USMP TV, Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur.